Y el campo armónico que está emitiendo este aparatito tiene un campo de acción de más de 60 kilómetros a la redonda. Y curiosamente no se puede usar para el mal esta tecnología. Es imposible que alguien lo use para hacer mal. El codo sagrado, el codo real, es el que usaron los egipcios para construir sus pirámides porque resuena naturalmente con las frecuencias de la Tierra. ¿Qué función tienen estos aparatos? Modifican las líneas de un campo magnético, juegan con el éter y lo proyectan al puro medio. Entonces todo lo que pongas dentro de esta pirámide se va a cargar de energía. La forma piramidal que carga el éter tendría que ser de cobre. John Archibald Wheeler explica que independientemente del material con el que tú formes la figura geométrica, las propiedades energéticas de esa figura van a seguir igual. Pero esto los puedes poner abajo de tu almohada, te van a dar un sueño ultra reparador. El chamanismo que yo practico no están permitidas las medicinas. Eso no es chamanismo para empezar. Es de los venenos más fuertes que existen en el mundo, más que los venenos de víbora. No hacen ningún bien a la persona, aquel que le vende una sustancia que le intoxica, que no le ayuda a integrar la conciencia que le entregó esa planta de poder. Un solo minuto de vida es más valioso que todos los tesoros de todo el universo. Respira distinto hoy. Cambia tu mente, cambia tu destino, cambia tu enfoque. Hoy profundizaremos en lo espiritual, pero también lo bajaremos a la práctica. Quédate hasta el final que te dejaré un quiz de afinidad, una guía básica sobre el chamanismo y el budismo. Salam aleikum y Zampanguis, el invitado de hoy, Gil Castro, maestro budista Mahashriya, terapeuta de integración emocional, tarotista y caminante del chamanismo evolutivo, sobre todo facilitador de trabajos energéticos. Vamos a tocar el origen, el método, historias y experiencias, prácticas diarias y cómo regular la mente con el cuerpo y la energía. Al final, Gil nos dará una práctica en vivo para aplicarla todos juntos. Comenzamos, Gil. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gil? A ver, platícanos. Primero que nada, me interesa muchísimo el que nos cuentes un poquito cuál fue o cómo llegaste a esto. Ahorita, previo a esto, platicábamos que todos tenemos una chispa divina que al final, en mi práctica, yo siempre he dicho, nosotros somos Dios y Dios somos nosotros. Al final no puede existir uno sin el otro porque todos tenemos esa pequeña chispa divina y gracias a eso todos podemos hacer grandes cosas. Lamentablemente, la mayoría estamos dormidos. Platícame cómo fue tu despertar, Gil. Me interesa conocer el inicio. ¿Cómo inició este terapeuta? Porque ya vimos los demás que tienes un montón de cosas, o sea, estás bien diversificado, carnal. Sí, un poco de versatilidad aquí. Sí, Bien, mis inicios, pues desde que yo tengo uso de razón, está esta necesidad de buscar a Dios. Y como tú lo mencionaste, mm, pues buscarse uno mismo. Sí, es entender, ¿no? ¿De dónde viene toda la vida? Me preguntaba yo, ¿de dónde se origina? ¿Cuándo se acaba? Uno se hace preguntas de pequeño, no sé si todas las personas se las hagan, pero en mi caso sí me las hacía, existenciales. Y buscaba mucho a Dios en la iglesia, buscaba mucho a Dios, ¿sí? En los lugares donde tradicionalmente, pues te dicen que está. Y conforme uno va creciendo, la necesidad de conectar más profundo a veces se da y en la tradición o en las religiones tradicionales que están a la mano aquí, pues en mochis, que sí. están aquí, no lo encontraba, esa profundidad. No digo que no la tengan, pero realmente yo no sentía que a mí, o en mi caso, me sirviera para profundizar de esa manera y conectar con Dios. Entonces, esta búsqueda la continúo hasta que topo con el budismo. Ok. Ujú. Y específicamente el budismo Nichiren. Oh, En este caso, soy maestro budista Mahasraya, pero yo empecé en el budismo iniciándome en la tradición Nichiren, que es una tradición japonesa del siglo XIII. ok. Ujú. En ese entonces el budismo ya estaba instaurado en Japón y fue una especie de reforma que hizo Nichiren, una práctica más sencilla, adecuada a la gente común. Ya ves que a veces la religión se enfoca más en los poderosos, en rodar por ellos, porque pues ahí hay mucha ganancia, pero Nichiren estaba más enfocado en la gente del pueblo,
en la banda, como decimos. Ok. Y entonces él generó una práctica de despertar espiritual, de iluminación, basada en el Sutra del Loto, la enseñanza del Buda Shakyamuni Buda. Sí. Y yo empecé a practicar budismo Nichiren en la Soka Gakkai. Ahí fue donde yo sentí realmente que conecté con esa esencia que todos tenemos a través de esa práctica. Durante 7 años estuve ahí estudiando, practicando y me inicié ahí en el budismo. Conforme pasaban los años, uno se aleja a veces del camino espiritual Sí. y el mismo ego como que te va empujando a, a ser alguien, a obtener, ajá. Y va uno caminando esos caminos hasta que topa. Y dice, no, por aquí no, esto no me va a traer alegría, al revés. Sentí que entre más yo trataba de adornar mi ego o creerme más poderoso, que la gente demostrara algo, buscar reconocimiento, más miserable me sentía por dentro. Ok. Ajá. Y me alejé tanto, pues que llegó un punto en donde pues ya dije, no, no estoy ya caminando, ya siento que me estanqué. Y en ese punto me reencuentro con un amigo que ya habíamos trabajado nosotros, con un chamán de aquí de Los Mochis que se llama Francisco Núñez. Ok. El Lobo Blanco ya es conocido a nivel nacional como el Lobo Blanco. Y él fue el que me inició en el rollo chamánico. Ok. Entonces, están estos dos caminos, ¿sí? Del budismo y del chamanismo, que a mí siempre fueron personas o caminos o linajes o tradiciones espirituales que resonaban mucho conmigo, me llamaban mucho la atención. Y afortunadamente me topé con gente que caminaba linajes reales, porque hay mucha vendimia ahorita, y antes también, donde no me gustaría juzgar, ¿no? Pero sabemos que a veces no existe este proceso, ¿no? Real o un linaje Que real. existe así la trascendencia. A alguien se le ocurrió hace 10 años, se te un método, ¿no? Pero esta trascendencia que, o sea, ahí las encontré en el budismo y la congruencia y la coherencia también. Y en el chamanismo, que la palabra chamanismo muchas veces está rodeada de misterios, de conceptos vagos, por la misma naturaleza, ¿no? De lo que es. Yo me encuentro con el Pancho, él es el Pancho, saludos al Pancho. Aquí es muy conocido en muchos el Pancho, ¿no? Ya no trabaja aquí, trabajó un tiempo aquí. Ok. Ajá. Ya se fue a trabajar a otro lado. Él radica en Metepec ahorita, pero se mueve por todo el país, trabaja temazcal, sinónimo, alía, trabaja terapia física. Y él fue el que inició en Reiki, en todas estas situaciones de trabajo energético, sensibilización. Y él es discípulo, a su vez, de Lauro de la Cruz. Ok. Ujú. Personajazo. Ajá. Él es discípulo a su vez de Don Lauro de la Cruz. Y Don Lauro de la Cruz vino a Mochis hace muchos años, por ahí del 2009, 2010, te estaba hablando. Y ahí fue donde yo conocí por primera vez lo que era el chamanismo. O sea, una persona que su propia presencia y su energía te imponía Sí. y cambiaba incluso el ambiente, no sé, eso trabajar con el Feti. Suena aquella vez, ¿no? De aquí de ahí me movió. Pero el miedo y las situaciones tradicionales de que, pues puede que, ¿sabes cómo es a veces la sociedad un poco conservadora, ¿no? Sí. Y tiene sus reservas con estos temas del chamanismo y ¿no? Brujerías y todo eso. Entonces, pues fue como que, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y dejé también ese caminito, como que por reservas, me daba un poquito hasta de miedo, para ser todo franco. Sí. Eh, y dije, no, me voy a dedicar al budismo, se me hace algo más Ma- tranquilón, algo más suavecito. Pero el camino chamánico es bien loco porque me seguía jalando. Yo sin querer volví a caer, y digo sin querer fue que las mismas situaciones de la vida me ponían en posiciones donde volví a caer con estas personas. Entonces surge un personaje en mi vida, se llamaba Juan Balam. Ok. Juan Balam es discípulo también directo de Abu. Entonces a Juan Balam le encarga Don Laudo, eh, según él me comenta, organizar todas las enseñanzas, porque ya ves que los indígenas, o no sé, en tu tradición, te van tirando como que perlitas conforme vas mereciendo, Así es, porque no te dan no tanto de una. no te dan todo de una. Entonces, como que conforme vas mereciendo, conforme vas ofrendando, conforme te ven seriedad, disciplina, pues te van tirando y realmente a veces requiere que vivas con la persona, Sí. que estés ahí con tu maestro, con que te está formando, ¿no?
Y es difícil que este conocimiento esté de libre acceso a todo el mundo, pues tienen trabajos, familia, las personas. Así es. Pues a veces difícilmente pues, te puedes ir a vivir con un brujo, ¿no? Para aprender de él o ser aprendiz. El caso de Juan, él se fue a vivir con Don Lauro Ok. y muchos años también Pancho estuvo viviendo con Don Lauro. Y en aquel entonces me llamaba la atención ir a la montaña, pero no, me detuve, no quise mover mejor ahí, me moví por el lado, dice. Y él comienza con una serie de instrucciones, empieza a buscar alumnos, de hecho vino a Mochis hace muchos años, que será con unos 8 años, Ok. hizo una especie de como de castings, no digo castings porque Sí, sí, porque hace una convocatoria. es una convocatoria, un taller de chamanismo, ¿no? Así decía, taller de chamanismo, y yo, órale, será de veras, decía este compa. Y cuando llego a este taller, yo no iba al taller, o sea, me invitó un amigo llamado José David Castro, Ok. que él también es de aquí de Mochis, está en Canadá ahorita, saludos, todavía no sabe. Y él fue el que me dijo, oye, Kyle, va a venir uno de mis maestros que es chamán, y yo, órale, la neta, chamán, sí. Llego y la verdad lo mismo, ¿no? Siento que sí están, la nego, ¿no? Moviendo energía, estuvimos trabajando ahí la energía, es donde llaman tensegridad o pases mágicos a lo que da eso. Mueven mucho el cuerpo, Ok. unas especies de danzas o coreografías que activan la energía de cierta manera. Mm. Hicimos eso y él dijo, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Empecé como a elegir. Ok. Vayan a una entrevista mañana si quieren seguir con la formación. Pues ahí voy. Y ese día, me acuerdo, casi se me quema la cocina de la casa. Estaba yo en la entrevista y recuerdo que le dije a José David, se me quedó el pollo prendido en la cocina, se me olvidó y me vine a la entrevista y lo dejé prendido. Entonces, me regresé a la casa corriendo ese mismo día y estaba incendiándose el pollo en un madero dentro de la casa. Pero no pasó a No mayores. pasó a mayores, pero sí curioso como ese mismo día que yo empiezo este camino casi se me incendia la casa por un descuido mío. Sí. Entonces, digo, está pasando aquí raro pues dices, "No". De ahí voy para atrás, y fui el último que me entrevistó. Paso la entrevista, me acepta y comienzo una formación en chamanismo. Antes le decía chamanismo, ¿no? Ok. Para no meterse en rollos. Sí, sí, sí. Pues lo estoy formando en eso. Cuando él cayó enfermo de una hernia y lo operan y casi muere. Entonces estuvo convaleciente mucho tiempo. Estuvo entre la vida y la muerte, Juan. Y me quedé sin maestro, así se acaba. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace fue como 4 años, ya, Ok. 3, 4 años. Entonces, él cuando regresa de estos procesos de casi morirse, o si se murió, creo, varias veces, regresa ya con una idea llamada las 13 lunas mayas. Ok. Y comenzamos nosotros a formarnos. Era como un plan beta piloto, ¿no? Como para ir entrenando personas en estas 13 lunas o secretos de las 13 lunas, que son realmente secretos ocultos, ¿no? De cómo se mueve la energía, de cómo mover la conciencia y básicamente es para el despertar de la conciencia, ¿no? Y para que tú adquieras las herramientas de navegación de la realidad Sí. y puedas manifestar una realidad más adecuada a tu ser, Sí. conocerte mejor y moverte mejor en este plano, este mundo desde el espíritu. Total que comenzamos esta formación, la terminamos. En Mochis se empezó un grupo, pero reventó la energía del grupo. La misma conciencia colectiva a veces no deja que ciertos procesos terminen. Sí. Ujú. Pues aquí no se pudo, yo tuve que ir a Hermosillo a terminar mi formación. Fueron años, ¿no? De estar yendo y trabajando y yendo y trabajando. Total que se forma, o sea, seleccionan de todo el país 12 personas, dentro de las cuales a mí me seleccionaron como un maestro, le llaman ellos. Sí. O sea, vamos a formarlos ahora, que ya terminaron su iniciación, que ya están iniciados, que ya saben trabajar las 13 lunas. Vamos ahora a darles la maestría, haz de cuenta, ¿no? Para que ustedes ya puedan formar en esto a otras personas. Sí. Ujú. Y en este punto estoy, ¿no? Aunque terminando la formación de maestros, nos lanzamos a propagar esta enseñanza, a compartirla a cada gente de 13 lunas mayas, los eventos de las 13 lunas mayas. Y como es una enseñanza dirigida a la gente de la ciudad, Sí. no a los indígenas, sino con sus formas, pues se le puso el nombre a la escuela, ¿no? Que se Ok. llama Chamanismo Ancestral Evolutivo. Ok. Ujú. Mm. A su vez, Juan Balam es sacerdote budista de la tradición Maharri. Ok. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba aprendiendo de chamanismo, Se enseñó la tradición. ajá, la tradición Maharri, y conforme pasaban los años,
me ordenaron sacerdote en esa tradición. Ajá. Ah, Entonces trabajo la parte maya, del chamanismo maya, y trabajo la parte budista. Se me hace que se complementan muy bonito. Ah, perfecto. ¿Cómo podrías explicarle a la gente que nos está viendo qué es o en qué consiste ser parte o ser esta parte de Mahashriya? ¿Cómo lo podrías transmitir a las personas? Porque tal vez lo escuchan y dicen, pues no sé qué es eso. la tradición maharya es una tradición moderna, Ok, budista, pero es sincrética, porque también reconocemos al Maestro Jesucristo sí, como Maestro de la humanidad y como Maestro de nosotros. ok, Entonces trabajamos el ala cristiana, el ala budista, que el ala budista de la Maharya tiene que ver con el budismo esotérico japonés. ok. En este caso, la escuela Shingon, la escuela de palabra verdadera, le llaman allá. También hacemos prácticas del budismo Vajrayana, el Ok. budismo tibetano. Sí, sí, También aceptamos como maestro, aparte del Buda Shakyamuni y de Cristo, a Krishna. ok, Entonces también se practica hinduismo, ¿eh? ok. Y la parte de la magia y de la cábala de Melquisedec. Entonces trabajamos toda la cuestión cabalística, mágica. Y el maestro que fundó esta tradición espiritual se llama Mahavajra, que es un Sí. canadiense. Entonces dijo, quiero diseñar una tradición que tome lo mejor de cada una de estas religiones, ¿sí? Las prácticas que realmente funcionan para despertar espiritualmente, que le llamamos en la majarría proceso de encarnación. Ok. Encarnar tu espíritu. Y eso es a través de una disciplina solamente. Claro, o sea, no es un ayahuascazo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O una epifanía de repente, no. O sea, se trata también, como toda tradición, un caminito. Claro, y es un trabajo diario, Ujú. porque las personas piensan que es el despertar y ya cambiaste. Es un día te levantas y ya tu vida es otra. Y no, Todos mis problemas se los sí, sí, realmente es totalmente lo contrario. Muchas personas piensan incluso que los problemas ya no llegan y yo pienso que es lo contrario, llega más. y se sienten más. Sí, se sienten más, Ujú. pero yo siempre digo, es que no te van a quitar tus problemas. Lo que va a pasar es que van a hacer que tú te vuelvas más fuerte que el propio problema y vas a crecer, lo vas a superar, pero te va a llegar lo otro todavía más fuerte y va a hacer que ese problema ya no lo veas como un problema, sino como un aprendizaje. Y es ahí cuando realmente ya está la chispita, no la llama, la chispita. Apenas va Ujú. un despertar de conciencia que dices, bueno, pues ¿qué tengo que aprender de esto? Pues no es de que, y otra vez a mí, Diosito, ya suéltame. No, porque realmente todo nos forja para que crezcamos, de hecho, ¿no? Entonces, qué chulada que pudieron, pues, hacer esto. De hecho, fíjate, hago mucho match con lo que me dices, porque en la rama del Enquisimalongo, ¿ya conocías el Palo Monte anteriormente? Sí, sería conocimiento de él. Okey, No lo he practicado ni he estado en contacto con esa tradición, pero sí lo puedo. el Palo Monte realmente, pues, es una cultura, con mucha trascendencia histórica, pero, pues, viene, pues, del África precolombina. El detalle está aquí que lamentablemente, entre paleros, como te comentaba al principio, pues, es una lucha de egos. Somos muy egocéntricos. Y la utopía que yo tengo en mi mente es unir justamente a el Palo Monte con la religión yoruba, que mal llamados son santeros, ¿sí? Porque los 2 tienen egos grandísimos y piensan que son tocados por el mismo Jesucristo, que en nuestra religión se le llama Ensambi o Lodumare, pero yo siempre he dicho, un solo Dios verdadero, así le llames Ensambi, Buda, Alá, Jehová, Yahvé o Lodumare, el nombre que le pongas es una energía, y es una energía creadora, el nombre que sea, dependiendo mucho el contexto en el que nacemos, es como tú le vas a llamar. Si le preguntas a un árabe, te va a decir que su Dios se llama de tal forma. Si tú le preguntas a un mexicano, él te va a decir que se llama de otra forma, pero se refieren a la misma energía, sí. La utopía justo que yo tengo es unir todas las ramas espirituales afrodescendientes y que no choquen, que no digan, yo soy mejor que tú. Al contrario, como bien dices, y esta visión que tuvo el maestro canadiense que me mencionas, que es agarrar lo mejor de cada uno, formar algo bien sólido y crear una base chingona que pueda perdurar. Porque el problema está que lamentablemente ahorita, ¿qué está pasando con las religiones?
cada vez hay menos gente creyente. Cada vez hay más ateos, cada vez hay más gente que no cree en nada. ¿Por qué? Porque las propias de religiones los han defraudado. Porque la gente confía y pone la fe y pone el empeño y pone mucho dinero. Y lamentablemente hay gente que vive de la fe. Yo siempre les he dicho, es muy bonito vivir para la fe, pero vivir de la fe es una cochinada, porque es ahí cuando empiezan a hacer una bola de marranadas Sí, sí. y empiezan a cobrar cosas que realmente no tienen sentido. Y fíjate qué güeros, ¿no? Sí, una tiranía es algo grotesco. Es algo grotesco realmente. Y créeme que desde que salí ahorita que te vi, o sea, la energía tuya está bien fregona, carnal. En la neta que qué chilo que platicar contigo y ver cómo las ideas, pues son realmente muy similares. Son muy, muy similares. ¿Por qué? Porque cada quien desde su trinchera busca el progreso espiritual de todos. De la humanidad. Exactamente, y eso es lo bonito de todo eso. ¿Cuándo crees tú que fue esta parte del fondo de sufrimiento más canijo que tuviste, o esa famosa noche oscura del alma que te hizo, pum, salir, o te hizo trascender, o un evento que tú dijeras, esto marcó mi camino? Bien dicen, ¿no? Cuando tú te alzas, o sea, Dios Sí, te humilla. Y sí viví un proceso así. Fue después de que me retiré del budismo Nichiren que yo sí, experimenté realmente la noche oscura del alma. Y no tuvo que ver con haber dejado esa práctica. ok, Tuvo que ver, creo yo, con de haberme dado cuenta de que yo estaba practicando con una postura egocéntrica esa religión. ok, Realmente mis intenciones no eran pues, iluminarme, ¿no? O eran que me reconocieran como líder espiritual. ok, Sí, que dijeran, no, sí, tú me ayudaste mucho y yo te debo, o yo te reconozco como, ¿sí? Esa era mi intención real de fondo. ok, Entonces se dan realmente a veces manipulaciones, cosas así, ¿no? Y llegó un punto en donde yo ya dije, no, ya siento que no estoy aquí ya haciendo, estoy haciendo más mal que bien, ¿no? Entonces me voy a salir. Y comienzo un proceso en donde yo me empiezo a dedicar a la música. ok, La música para mí fue un refugio porque me dolía mucho mi corazón no haber estado a la altura, ¿no? De lo que se esperaba de mí en esa religión. Entonces, un proceso de culpa, sí, muy fuerte, de vergüenza, de sentirme avergonzado de no haber cumplido mi promesa, ¿no? De todo lo que yo prometí y de haber decepcionado a mis compañeros de fe, a tu gente. ajá, a mi gente. Yo me sentía así. Y comienza uno a montarse en el como que en vez de fortalecer el espíritu y decir, bueno, voy a reconocer que la regué, no, ellos están equivocados, yo estoy bien. Yo soy el chingón. Todos son tontos menos yo. Y realmente el tonto era yo. Todos, Por eso había tontos en todos lados y gente, exactamente. Yo soy el que verdaderamente aprendí. yo soy el que sí, por eso yo tengo la razón. Esta creencia, ¿no? O seguridad absoluta de yo tengo la razón, me hizo mucho daño. Que le llamamos en budismo Maharya la máscara del ego del orgullo. Cuando hablas de la noche oscura, yo siento que me llené de ego y traté de adornar lo más que se podía o fortalecer lo más que se podía este ego, lleno de heridas. Ujú. Pero este ego que se sintió separado de los demás, cuando realmente nunca fue así. Era una ilusión de mi mente. Yo soy ellos y los objetos. Entonces, esa fue mi noche oscura del alma donde yo empiezo a drogarme muy canijo porque no quería sentir, Sí. quería adormecerme Es evadir la realidad. totalmente. Una evasión, una negación rotunda en la que entré. Y hasta que no doblé las manitas, como decimos, Sí. porque me pasó de todo, ¿no? Miseria económica, relaciones tóxicas, em, enfermedades físicas, relaciones familiares rotas, relaciones de amistad rotas, y te quedas realmente solo con tu eguito así.
y ya te quedas ahí. Y fue cuando realmente yo me encuentro en un punto donde digo, bueno, no tengo nada que perder. Y en ese momento que digo, ya no tengo nada que perder, se empiezan a abrir las puertas, ¿sí? De oportunidades en la música. Ok. En la música primero, eh, con Lelevier Lizárraga, recuerdo que estuve trabajando un tiempo con, es un cantautor de por aquí. Leonardo Peña, de allá de Ciudad de México, Impacto Records, me estuvo apoyando, no nada más en la enseñanza musical y de producción musical, sino en la parte filosófica. Ok. Sí, en la cuestión filosófica de cómo un hombre debe de vivir su vida y cómo un hombre se debe de comportar. En ese entonces yo ya tenía una hija. Yo le saqué a la paternidad. Cuando yo, en ese punto, sí, de mi vida, Sí. te menciono, yo ya era psicólogo y tenía un centro de psicología y todo muy bien, ¿no? Y se embarazan, en aquel entonces mi pareja de mi hija. Y a mí me entró un terror así tremendo. Sí. Y le saco esa responsabilidad, lo que es, pues. Sí, sí, sí. No me da ya vergüenza Mi decir culpa tampoco. mi culpa, pero fue lo que hice. El miedo me invadió, me paralicé, no supe qué hacer. Y básicamente estuve como intentándolo, ¿no? Ser, pero cuando nace mi hija, no, de plano. Yo no sabía ser papá. Y me di cuenta, ¿no? Todo esto que creo yo que soy muy chingón, que sé mucho, no es real. No es real. Tú mismo te creaste una expectativa Ujú. y la dijiste tanto que hasta tú mismo te la creíste en algún punto. Entonces, ya que te das cuenta realmente, chale, o sea, Y esto duele. y duele mucho. Es un dolor que solo lo que los han vivido Sí. se pueden comunicar y entenderse al respecto. Este proceso de la noche oscura del alma para mí fue la devastación del ego. Esto que estás vendiendo, esto que estoy vendiendo, Sí. y me llevó a sufrir. Entonces tengo que matar de alguna manera. Y encuentro en las prácticas del budismo Mahasrya una manera de gestionar toda esa, disculpa la palabra, mierda. Sí, sí, sí. De Pues eso que... gestionar toda esa mierda interna que uno quiere creer que no es abundante. Sí. No, pues es poquita la que tengo, yo no soy tan... Hoy, ya que realmente te topas con un maestro de verdad, el trabajo del maestro es estarte picando. Mis maestros, por lo menos, su trabajo ha sido picarme el ego una y otra, y pendejearme, y regañarme, y tras. Y no les importa ni mis buenas intenciones, ni nada de eso, porque eso no es lo importante, lo que importa es la conducta. Cómo que conduces, cómo haces las cosas, desde qué corazón. Y eso es lo que se han enfocado ellos. Y claro que el ego es un lastre gigantesco y llegas a un tope, ¿no? Porque los mundos sutiles del espíritu, me han enseñado a mí mis maestros, solo se accede a través de la humildad. Sí. O sea, tú no puedes, por más que creas tener una cantidad de poder tremenda, o pactos con entidades o lo que te dé la gana, si no eres humilde, esos mundos no se te abren. Y llega un punto que te topa. Te topa y hasta ahí llegas. Y sí, tienes un circulito de gente que te sigue, gente que Exacto. te cree, y ahí vas haciendo, como me dicen mis maestros, hasta ahí vas a llegar y está bien. Pero si lo que tú buscas es trascender realmente, el camino es el de la humildad. Exactamente. Y yo no he caminado ese camino mucho, te digo, Comparto mucho eso que tú dices, porque aquí hay una frase, un vocablo que le llaman que cuando terminamos de hacer alguna oración, en algunas invocaciones y evocaciones, decimos hasta la mashimene, que hasta la mashimene hace referencia hasta que nuestros nombres estén en la mesa de las ofrendas. Entonces, al final, esto es lo que se busca realmente, la trascendencia. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ayudar a tal o cual persona, pero si realmente quieres dejar una marca en este mundo, tienes que hacer algo tan imponente e impactante, pero para bien, no para ti, no para levantar tu ego, porque al final yo podría levantar un monumento y van a decir quién es ese tipo, pero alguien que sepa y que marque un antes y un después y que digan y recuerden no mi nombre, sino lo que cambió.
en algún momento de que, mira, qué chulada, qué bueno que a alguien se le ocurrió que esta calle tenía que ser doble sentido. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero se ocupaba que fuera doble sentido y benefició a un montón de gente. Nadie se va a acordar de quién se le ocurrió esa idea, pero ayudó. Y eso es lo chingón. Esa es la visión justamente que queremos transmitir parte de este canal, porque hay muchas personas que no conocían. Particularmente yo me genero o yo me considero un poco ignorante dentro de lo que tú haces. Y créeme que me tienes con el ojo cuadrado, porque realmente es muy bonito conocer otras tradiciones que puedan compartir, aunque tengan muchísimo tiempo de distancia entre unas y otras y civilizaciones completamente ajenas y distintas. Si te das cuenta, el punto focal quizá no es el mismo, pero están muy cerquita. Ujú. Están muy, muy cerquita, que es la trascendencia espiritual. Sí. Y eso está algo impactante. Ahorita que me dices que practicas varias áreas, ¿cómo puedes llevar a cabo la mezcla de ellas para la enseñanza de tus alumnos o de tus hermanos, o cómo le llamas dentro de tu práctica? En el budismo se le llama sangha, ¿Sangha? a la comunidad, Ok, eh, donde tengo alumnos, tengo también, gente que se está formando conmigo. ok, Y acá, pues, no tiene nombre, es tribu, ok, ok. En el chamanismo, ¿cierto? no se llaman. Ok. Entonces, es importante el establecer, no andar revolviendo, como decimos, Sí, ¿no? sí, no es una amalgama. Ujú. Es como, sí se puede hacer el sincretismo, pero realmente tienes que delimitar, ¿no? Dentro del sincretismo, qué es para qué. Ok, Ujú. Es como si quisieras hacer una receta de cocina en donde a veces los ingredientes de la cocina japonesa no van bien con la italiana. ok, Pues si yo le echo salsa de soya de repente a un platillo italiano, sí, ujú, hay veces que sí le queda, pero lo que hay que entender es que yo genero como espacios en donde la gente que es afín al budismo pueda llegar ahí. ok. Ajá. Ya sea a través de clases online o clases presenciales. Yo promuevo, ¿no? Esta tradición, estas técnicas, ¿no? Es como si enseñara karate, ¿no? Sí, ahí hay karate, ¿no? Técnicas de karate, técnicas de budismo, mantras, meditaciones, procesos, trabajos internos, y pues del lado de la magia, también dentro de la majadería practicamos magia, ¿no? Los arbateles, los arcángeles, todo eso, ¿no? Trabajar todo eso, ahí. Sí, Acá, en el chamanismo ancestral evolutivo, pues es eso nada más. O sea, la gente que está más afín a estas situaciones, ¿no? De tensegridad, de movimiento de energía, de estar trabajando con el cuerpo físico, en meditación activa, se jalan para este lado, ¿no? ok, Y por otro lado, ahorita sigo en formación en lo que le llaman camino rojo. ok. Temazcales, danza del sol, búsquedas de visión. También estoy caminando ahí. No tengo yo todavía ningún grado, solo soy el que cuida el fuego y ahí no sé nada. Aunque yo ya tenga grados acá, ¿no? De sacerdote budista y de maestro de shamanismo, o que le llaman guerrero jaguar, ¿no? Eso de acá. No soy nadie acá todavía. Sí, Y nunca voy a, y ni en ningún lado soy nadie, ¿no? sí, Solo son, creo yo, cargos de responsabilidad que te dan los que están enterados de la tradición como para que atiendas gente. Acá en el caso del Camino Rojo, yo nomás trabajo el fuego y cuido un altar aquí en Mochis donde temazcaleamos, ¿no? Mañana y pasado vamos a hacer temazcales. Y ahorita me pasas ahí un fuego rojo, me voy a aventar el de mañana. no, vaya, los temazcales, yo ahí trabajo en el fuego. Es un trabajo muy humilde y muy arduo. Sí, Tengo añales ahí y todavía no me dan, no te dan permiso. no me dan permiso de yo correr un temazcal. Ok. Porque es Y muy, cuántas puertas, perdón, son? ¿Cuatro? 4 puertas. Con todas las abuelitas y todo. Me ha tocado ir a algunos y es un evento Sí. sin palabras. Entonces, si te das cuenta, cada nicho tiene su grupo de gente. Como yo me he dado cuenta que cada vehículo, poniéndole nombre de vehículo a la religión, a la tradición, era limitado. O sea, no todo mundo puede practicarlo eso. ¿Y la gente de acá qué hacemos? Que no nos importa. Entonces yo me he dado cuenta que en mi caminar espiritual, mi objetivo, como tú dices, es beneficiar a la humanidad. Sí, Pero la humanidad es un crisol de culturas, de ideologías, de religión. ¿Cómo hacerle para que las personas, todas,
puedan acceder a un camino que los lleve a encarnar su espíritu, porque aunque estén aquí vivitos, no han reencarnado, nacieron, ¿sí? Pero su espíritu a lo mejor anda volando por allá y no está aquí. completamente. Ajá. ¿Qué es lo que a veces impide que el espíritu caiga y llegue? El ego. Entonces, todas estas tradiciones realmente son herramientas para ir devastando el ego, ¿sí? Lo vas devastando y no es bonito, no es agradable, no es cómodo, te va a enfrentar a tus verdaderas debilidades A tus demonios y a internos. tus demonios internos, ¿no? Que realmente los demonios son como estructuras Claro. ennegrecidas, oscurecidas, disonantes. Ujú. Y pues al final de cuentas se endurece tanto el ego que no permite que la conciencia entre, que la luz de Dios entre. Y entonces está esta dinámica entre Satanás y Cristo o entre el bien y el mal, pero esa dinámica o ese infierno y ese cielo no están más que en este cuerpecito. No hay otro lugar donde existan más que en este cuerpecito. Ajá. Y el trabajo eh, de todas estas tradiciones me ha permitido conocer una más amplia gama de personas y poderles dar justamente lo que ellos están buscando. O sea, yo convertirme en lo que ellos quieren ser o necesitan, Sí, sin aferrarme a que así debe de ser y esta es la verdad absoluta y por aquí nada más debe de ser. Yo la verdad creo que eso es fanatismo sí, y que cerrarte a esa postura de que por aquí nada más es y esta es mi verdad y yo soy el más fregón, te va a limitar y te va a estancar en tu camino espiritual. Y es donde empieza la podredumbre que tú mencionas. así es. Ujú. Ya que realmente tu ego toma control de ti, se empieza a podrirse todo y uno empieza a actuar de manera demoníaca Claro. Ya perjudicar a y muchas a personas. perjudicar a muchas Y el personas primero que se hace es una. creyendo que tienes derecho de hacerlo, cuando Dios no tiene ningún derecho a andar molestando a sus criaturas. Así es. Ujú. Completamente. Y el problema está que hay gente que incluso hasta terrorea a las personas con el hecho del misticismo y la magia y todo lo hermético. Ya tengo tu nombre, ya tengo tu fecha de nacimiento, te voy a trabajar. Y créeme que aquí me han pasado muchas veces que personas vienen o recurren a mí con miedo de que, oye, es que le pagué un trabajo a tal persona, a tal brujo, a tal palero, a tal babalao, Ujú. y ahora resulta que, pues, no jaló o no quiere, y ahora me está amenazando que le deposite más dinero porque tiene mis datos y me va a empezar a trabajar a mí. Yo le digo: "Siempre tranquilo, la realidad es mente, y si tu mente permite que entre ese pensamiento, tú le estás dando entrada a que él entre". Cierto. De entrada, ¿por qué? Porque la realidad es mente. Entonces, si tú de entrada dices: "No me va a hacer nada", porque la realidad es mente y tú no permites y tú solo bloqueas eso, tú estás poniendo una barrera inmensa, enorme, que muy pocos pueden entrar. Pero el problema está que lamentablemente para llegar a tener esa conciencia de que la realidad es mente, pues tenemos que primero hacer una introspección. Primero tenemos que hacer un trabajo arduo con nosotros mismos y dejar de autoengañarnos, porque lamentablemente es muy fácil autoengañarnos. Por lo mismo, siempre es muy importante tener, como tú bien mencionas, un maestro, un guía, alguien que te pueda estar dando cachetadas de realidad, porque muchas veces en nuestra mente es todo perfecto, todo bonito. Por ejemplo, yo que me gusta hacer ejercicio, a veces digo, ay, ya hice las 10 repeticiones y llevo 3. Pero cuando estoy entrenando con alguien me dice: "Llevas 3 no llevas 10 hagas, o no te hagas menso, haz las cosas bien". En el mundo espiritual considero que es necesario siempre tener un guía en el cual confiemos para que estemos recayendo con él, no para darle el peso, pero sí sostenernos cuando nos sentimos vulnerables, porque es una señal que no siempre puede estar 100% fija con nosotros. Es como una televisión y una señal de cable. Hay días que esa antenita tenemos que moverla para que caiga bien la señal en tu telecita. Y va a haber otros días que se va a ver borrosa la imagen. Tenemos que llegar a ajustar la señal, nada más, ¿no? Entonces, qué fregón que podamos hacer eso. ¿Qué opinas de la meditación diaria? Es necesario para estar bien. ¿Tú consideras que todos deberíamos meditar diario? Sí. Si realmente se busca bienestar y entrenar tu mente, conocerte, la meditación es el camino. Y no nada más la meditación se da en una religión.
todos meditan. Así es. Yo a donde he ido, todos tienen una forma de meditación. O sea, ya sea simple o compleja o adornada o con más pasitos, con menos pasitos, pero tiene que ver con plantarme aquí y ahora. O sea, dejar de estar proyectando mi mente, mi conciencia hacia el futuro o anclado en el pasado. Entonces, cualquier forma de meditación que te permita, ¿sí? Estar aquí y ahora, bien recomendada para la gente. Y una forma muy sencilla es observo mi respiración. Observar significa prestar atención sin involucrar el pensamiento. O sea, sin estar juzgando el objeto o analizándolo mentalmente, simplemente lo observo. Entonces, un ejercicio muy, muy práctico de meditación que lo puedes hacer hasta haciendo tu chamba es, a ver, pongo atención en mi respiración, en el inhalar, en el exhalar, súper sencillo y súper poderoso. Una forma de meditación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú estás cocinando y estás realmente con tu mente puesta en lo que estás haciendo, o sea, estoy cocinando, estoy partiendo, y estoy partiendo tomate y así lo, o sea, y estás clavado ahí. Eso es una forma de meditación. Sí. En cambio, si estás tú en automático y pensando, ay, me gustaría ir a Mazatlán, sí, no estás ahí, Sí. estás fuera de la meditación. Sí. Que es lo que luego llaman la atención plena. Claro, el mindfulness. Exactamente. El mindfulness es una señal de una mente sana. Si tú puedes estar mindful, estás sano. Así es. Pero en el camino de la bajarría tenemos lo que le llamamos Rishinaya, o el camino de la santidad. Son 5 pasos: la paz, el perdón, la compasión, la gratitud y la mente atenta. O sea, como punto final del camino, la capacidad de estar presente. Y es en ese orden como se tienen que ir dominando. Sí, el trabajo va primero que nada a enseñarle al ego a dejar de pelearse con todos y con todo. Ok. Ujú. Y estar en paz, o sea, paz hablando de esta voluntad de no pelear. O sea, realmente la paz no es que no haya conflicto, no es que no haya problema, no es que no tenga problemas, es que no estoy en conflicto con eso. O sea, encuentro comodidad en lo incómodo, como en el temazcal, Sí. que está bien caliente y tú estás ahí, respirando, Concentrado. sentado, o sea, estás presente, sintiendo eso. No estás luchando contra lo que estás sintiendo. Ujú. Me dijeron algo, me llamaron tonto, me llamaron idiota, me llamaron... Bueno, si yo me pongo a pelear con eso, voy a estar días. Este vato lo que me dijo, este vato lo que me dijo, el otro, y ve lo que me hizo aquel. Y a veces pasan años y no encuentro paz. Y la busco aquí, la busco allá, y voy a la medicina, y voy con el brujo, y ya voy con el sacerdote, y ya voy a un retiro, y me meto en curso, y no encuentro la paz. Porque es muy simple la paz. Dejo de pelear, me rindo, me rindo. Es una práctica que hacemos para practicar, me rindo. O sea, ubico algo con lo que estoy en conflicto y siento la tensión del orgullo y de todo el que se, o sea, cosas del ego. Entonces, al ego le vamos diciendo, hey, ríndete, cañón, no pelees, no vale. O sea, y ahí va uno cultivando esa paz. Y es curioso porque ya después de la paz es más fácil perdonar. O sea, si no estoy en paz, ¿qué voy a andar perdonando? O sea, ni lo busco el perdón. Entonces, ya a partir de que me encuentro en paz, el perdón tiene que ver con soltar mi dolor. Porque la persona que me hizo daño, Sí, lo digo. como te dije, la que me hizo daño, Así es. la que me hizo daño, o sea, yo permití que eso entrara en mí y hiciera lo suyo Para. y afectara sin darme cuenta. Y le agarro un coraje y le agarro un odio y estoy aferrado a esa situación que me causa dolor. Entonces, todo el tiempo que puedes estar aferrado a una situación dolorosa es como agarrar un hierro caliente y no quererlo soltar. Y hasta morderlo. Y hasta cierto tragárselo a veces, ¿sí? Sí. Y te arde y te revienta. Y el perdón es la solución. Pero no se puede llegar a ese perdón sin un entendimiento emocional Sí. de por qué tú hiciste daño o por qué te hicieron daño. Exactamente. Entonces, ese es el caminito, ¿no? Igual, para irnos más rápido y no perder más tiempo en esta explicación, llegas a un punto, ¿verdad? Ya que sueltas y perdonas,
¿sí? En donde dices, he sido muy poco compasivo conmigo y con los demás. ¿Qué significa compasión en este camino? Esta capacidad de sentir amor dentro de mí. sea, sí, siento amor, ese amor de mi mamá, aquí lo siento, ese amor de la naturaleza, del sol que sale y me pega, aquí lo siento. Cuando no somos compasivos, olvídate, eso es imposible, sentir amor dentro del corazón, ¿verdad? Pero si no perdonaste, no entraste en paz, no accedes a esa compasión, Así es. a ese estado compasivo. Fíjate, comparto completamente, completamente, porque yo siempre menciono algo que cuando encuentras la felicidad en un amanecer o en una flor o ver cómo un perro callejero se te acerca, ya ganaste. Sí, Porque es encontrar la felicidad en lo simple, en lo sencillo, porque al final si encuentras la felicidad en eso, pues todo lo demás llega. No tienes que estar correteando nada más. Pero el problema es que lamentablemente siempre vivimos buscando lo material, que al final el dinero es algo importante, sí lo es, porque es una herramienta oh, sí, y es una energía fuerte, pero de la vida. claro, pero no es la premisa, no tiene que ser lo primordial. Entonces, comparto completamente y algo que también le digo siempre a mis ahijados, porque aquí en la religión del Palo Monte, pues se basa en un escalafón de jerárquico, que pues el tata es la figura principal y debajo de ellos están las personas que son ahijados del mismo tata. Y yo le comento a mis ahijados y les digo siempre que si tú permites que alguien influya sobre ti, el único superpoder con el que nacemos es el moldear nuestras emociones. Y si tú permites que alguien moldee tus emociones, le estás dando el único superpoder que tú tienes. Entonces, si alguien permites que tú te enojes, te pongas triste, te sientas feliz, o tu felicidad depende de alguien, le estás dando un poder enorme sobre tu persona. Entonces tenemos que aprender a primero ser felices por nosotros para que luego tú puedas compartir esa felicidad y no buscar la felicidad en nadie. Porque si tú buscas la felicidad en alguien, en algo, o en una cultura, o en una religión, todas te van a decepcionar. Todas te van a defraudar porque esa felicidad no la tienes que buscar afuera, siendo que ya la tienes. Pero me gustó mucho eso que dijiste, que el ego nos endurece tanto que esa chispa divina no puede llegar a nosotros. No tan denso que no entra. Sí, 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 y ni con marro y cincel se puede meter. Ujú, ¿Por qué? Porque eso es romperse uno mismo. claro. Romperse uno mismo y llegar y decir, como tú bien dices, me rindo. No sé nada, me rindo, estoy tonto, evidentemente. Dices tú, ya sé, Sí, no he tomado las mejores decisiones, me dejo instruir. Entonces, esta mente atenta, ¿no? Esta capacidad de estar presente, llega después de la gratitud, que es el cuarto paso. Y ya cuando uno realmente, porque pues todo el mundo anda en el rollo New Age, gracias, gracias, gracias. sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Y o sea, agradecida a esta persona realmente. O sea, decir gracias, gracias, gracias no es ser agradecido. Sí, Ser agradecido es, ok, sucedió, la vida me está regalando esta situación horrible. La estoy recibiendo como un regalo de Navidad que me encanta o como si me estuvieran echando la sal o la brujería encima. Porque muchas veces ni tiene brujería la gente encima. sí. Es todo el enredo que traen ahí Ah, del ego. sí, 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 completamente. Y no le digo, sería más fácil que trajera brujería, carnal, te la tumbo y se acabó. Sí, Pero eso es una cosa que es más compleja que algo que te pusieran encima. Y, completamente. y tienes que trabajar. Ya donde dicen, no, no, no. O sea, barajémoslo otra vez. Sí, no, y es que mucha gente, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, mucha gente piensa y dice que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sacrificio animal. Vamos a matar un gallo, vamos a matar un borrego, un chivo, un lo que tú quieras, y con eso ya soluciono. A ver, espérate, le digo yo. ¿Qué te parece si mejor empezamos con un sacrificio personal? Deja de mentirte, deja de autoengañarte, deja de ser hipócrita, deja de ser ratero, deja de mentir a tu familia y haz lo que te toca. Y hazlo durante un mes. Ujú. Ya después de eso, si tu situación no mejora, ahí sí nos vamos y matamos un gallo si tú quieres. Truenan. A los 4 días truenan. ¿Por qué? Porque no pueden soportar esa carga. No pueden realmente ver quiénes son realmente, porque no están preparados. Y es algo que yo siempre he dicho con la religión. En mi culto hay sacrificios animales, hay inmolaciones animales, Ujú. pero yo prefiero mil veces un sacrificio personal, porque realmente es cuando te encuentras contigo mismo y empiezas a florecer, pero desde adentro.
No empiezas simplemente buscando ponerte una camisa bonita, un pantalón que te quede bien. No, al final, si tú eres bello por dentro, no importa la ropa que traigas fuera, lo importante está dentro, no está afuera. La dignidad es lo que engalana al hombre. Sí, Exacto, y exacto, tener el totalmente. porte de un soberano no tiene que ver con vestirte Exacto. de ninguna manera. Exactamente. Entonces, qué chingón, mira, si te das cuenta, totalmente distintas las culturas y coincidimos en un montón de cosas. Oye, me sale a la mente la duda. Tú consultas con las personas, tú limpias personas. ¿Cómo te limpias tú? Ah, yo estoy en un constante rezo. Si yo rompo mi rezo, mi vibración baja y es como si fueras un policía que metiste al bote a todos los ladrones de tu ciudad y luego tú cometes un error y caes al bote. Ok, O sea, al yo estar limpiando esas energías funcionan en un rango de frecuencia muy bajo, por poder decir el bajo astral, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, si yo en mi fuego interno y en mi realidad espiritual bajo ahí, todo ese cochinero que quité, ahí va a estar esperando. Si no lo trabajé o no lo transmito. Entonces, por ejemplo, un ejercicio, una rutina de recuperación buena para después de hacer una limpia que yo hago, es ir al mar con un puño de tabacos, ¿sí? Ofrendar tabaco y pedirle al espíritu del mar que se lleve o transforme eso. Eso me ayuda mucho cuando estoy muy saturado. ok, También es importante, después de haberle hecho una limpia a la persona, a ver qué le quité. No nada más ya le limpié ya. Porque esa energía muerta, atorada, ¿sí? Va a entrar a mi campo y va a estar haciendo lo suyo. Si yo no la observo, no le doy ese tiempo de observación exhaustiva, no se va a modificar porque el agente transmutador es la conciencia. claro. Entonces yo tengo que hacer que esa conciencia toque, como esta mujer que tocó el manto de Cristo, ¿sí? Y alegóricamente se sana solo con tocar el manto de Cristo. Así, ¿sí? Esta energía o esta estructura, ¿no? O entidad o lo que quieras, hay muchas naturalezas, ¿no? Sí, De males. Al ser tocado por la conciencia, ¡pup! Se ordena. Lo vuelve coherente, congruente, se transforma en algo que yo puedo usar para mi bien. O sea, que sí, como el buitre que se nutre de la muerte sí, y se nutre, logra que todas esas podredumbre, bacterias, le funcionen para su bien. Entonces, el curandero eh, tiene que tener una maestría en transmutación de energía, porque si no, acaban muy mal. No sé si has visto casos de curanderas no tradicionales que curan a todo mundo le soban la panza, a todo mundo le traen las anginas, a todo mundo enderezan o limpian con un huevo y acaban trágicamente, sí, súper enfermas, reventadas de su energía, sí, porque no existe una disciplina de recuperación. así es. Entonces ahí rompemos ya el mito, ¿no? De que, ay, si le quito las cosas a la gente me va a ir muy mal, pero ¿por qué? Nada más tienes que comprender la naturaleza de lo que estás haciendo Así es. y estar educado para tener un proceso de recuperación. Entonces yo así me limpio, temascaleo, estoy en constante contacto con el fuego. Entonces yo así me limpio. Hay muchas maneras de limpiarse. Y a veces ya agarro la de sopilote y me lo paso así. Son por todos lados. Hacemos la de águila, ¿no? O uso salvia, uso copal para yo limpiarme. Entonces sí, tengo que limpiarme. Es como si fuera a atender un chiquero de coches, ¿no? Sí, claro, y sale lleno de lodo. Lleno de lodo, lleno de cochinero. Y me voy a acostar a mi casa así. Obvio no. Así es. Entonces tengo que bañarme, asearme y ya llegar a donde está mi fa. Sí, no, completamente concuerdo contigo porque igual manera en todos los ramas hay formas de limpiarse. Y fíjate, la gente que nos está oyendo, estoy seguro que cuando dijiste esto del mar, que aquí con nosotros le llamamos calunga, que es madre de agua, ¿sí? Pues una de las limpias que a mí me encanta hacer igual manera es ir al mar. Ir al mar y darle una ofrenda, pero normalmente le doy una ofrenda de piloncillo. Ok. Algo dulce, algo dulce, como el mar es salado, le ofrecemos algo dulce, que es lo que le falta al mar. Entonces le ofrecemos una fruta, le ofrecemos algo dulce, miel, le ofrecemos incluso un vino tinto. Le llevamos el vino y se lo damos directamente completito. Hacemos un rezo. Siempre yo les he dicho que los rezos pueden ser un rezo que conozcan o un rezo que al final pueden orar con el mar, que no hay manera correcta ni incorrecta de hacerlo, es simplemente hablar con él, con esa energía que es de todos y no es de nadie.
y que es muy fuerte y que puede sanarnos. Ahorita que estabas mencionando eso de que la ciencia y la espiritualidad, me gustaría a mí hacer una compaginación, porque se habla en la tradición del Camino Rojo de los indios de los espíritus de la naturaleza, el mar, Sí, una entidad, una energía, como tú lo mencionas. A mí me gusta llamarles inteligencias. okey, Son inteligencias que existen en la naturaleza. Y si te aproximas con ese respeto, tú eres una inteligencia, un ser. Entonces, ese arbolito, esta plantita, es otra inteligencia. claro. Entonces, claro que podemos comunicarnos con esas inteligencias, pero no hablan español, hablan frecuencia. Entonces, dependiendo la intención de nuevo, ¿con qué frecuencia voy y le entrego esa? Así es. Le estoy entregando esto con la conciencia de que le hace falta dulzura. Te traigo dulzura, ¿no? Y es este pueblo infantil, no bonito, como los niños inocentes, ¿no? Sí, El mar. Y eso te conecta. claro. Pero si llegas y dices, no, esto es un cuerpo de agua salada, muy científico. Sí, sí, pH y salinidad de tantos gramos por litro, ¿no? Claro que me puedes tomar bufadas también, pero no deja de ser una inteligencia esa fuerza, ¿no? Esa piedra, ese árbol, son inteligencia. Así es. Y Ujú. en la religión, Interactúan con claro, aquí le llamamos enquitas. entitas. Enquitas, que el enquita es la fuerza de la naturaleza o el espíritu que reside dentro de la naturaleza. Y es algo igual manera muy similar y me encanta ese concepto de que nosotros tenemos que hablar, incluso utilizamos muchas hierbas para hacer baños y esa hierba siempre es hablarle a la entidad, al árbol y pedirle permiso. Oye, te voy a cortar, pero es con esta finalidad. Voy a cortar y ya no es de que nosotros con esa conciencia llegar y que, ay, esta hojita, o de que pasemos, a veces vamos caminando y ¡tas! Le arrancamos una hoja al árbol. Óyeme, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué estás haciendo eso? Si es una fuerza de la naturaleza. Y toda la naturaleza en algún momento tuvo todos los elementos. Porque esa piedra, para llegar a ser piedra, primero fue agua, fue tierra, fue viento, hasta que con el paso del tiempo y la misma fuerza de la naturaleza se compactó y se hizo una piedra. Entonces ahí tienes todos los elementos, hasta espíritu. Porque hay muchas culturas que consideran que el espíritu también es un elemento. Por supuesto. Sí, muchas otras personas piensan que no, pero pues realmente yo comparto la idea de que el espíritu es pues el quinto elemento, pues porque pues está la tierra, el fuego, el A agua. la estrella. Claro, al final, ¿por qué? Porque pues es un elemento que hasta los seres vivos, como esta plantita, como bien dices, Ujú. pues tienen un espíritu. Así es. Y los seres no vivos, Así que es, pensamos que la piedra no tiene vida, exactamente. pero es el producto de millones de años de vida, como tú lo mencionas. Exactamente, y es el conjunto de todos los elementos. Eso le llamamos abuelitas. Exactamente. Son muy antiguas. Exactamente, sí, como justamente porque me ha tocado ir a los temazcales y está muy padre cómo mencionan este tema de las abuelitas y que, pues, dependiendo cuánta de la puerta es la abuelita que le meten y todo esto. Sí, Y aparte de eso, el vivir un temazcal, yo sí le recomiendo mucho que lo hagan de una manera consciente, porque a mí me ha tocado ir y las primeras veces que yo lo compartí, que lo viví, fue de una manera inconsciente, incluso fui en un estado intoxicado y realmente fue una terapia dura y no grata. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando por salir. Incluso me aventé al piso a embarrarme de lodo porque no pude ni respirar. Porque al final, en ese entonces, yo fui, como te comento, pues intoxicado por sustancias y no fue nada grato. Viví la experiencia de después y totalmente distinto. Con la cuestión tuya del chamanismo, ¿qué opinas de las personas que se ha vuelto una moda el consumir medicina ancestral? újule, qué buen tema. En el chamanismo que yo practico, no están permitidas las medicinas. Ok, Eso no es chamanismo para empezar. ok, Hay que dejar eso. Yo no soy nadie para decir que no hay chamanismo, claro, ¿ok? Pero no hace ningún bien a la persona aquel que le vende una sustancia que le intoxica y que no le ayude a integrar la conciencia que le entregó esa planta del poder. Número uno, hay que entender que estas plantas o medicinas están sacadas de contexto histórico y cultural. La gente cree que los indígenas en la antigüedad se la llevaban ayahuasqueando. sí, Dentro de la tribu
los brujos o los que iban a preparar desde niños para dedicarse a esta conexión entre el espíritu y la materia, a ellos se les daba la ayahuasca desde chiquitos. No a toda la banda, Sí, porque es medicina, es para los enfermos, ¿sí? Igual, si nos vamos a las otras medicinas, Tionanaca, los hongos, que los niños santos. sí, Claro que está de moda porque son como que te vendo media hora de contacto con tu divinidad. claro. Te vendo tantas horas de contacto con tu divinidad. Pero es un bypass, no llegas a pie ahí. Esas esferas de la conciencia y esos entendimientos, esos niveles de comprensión de la realidad que tú tienes bajo el efecto de un enteógeno, en el chamanismo le llamamos movimiento del punto de encaje. Ok. Tú percibes la realidad desde tu punto de encaje, que se encuentra normalmente en el campo energético a la altura del omóplato derecho. En el huevo, en el aura, Sí, a la altura del omóplato derecho hay un punto de encaje que vendría siendo como lo que conecta el neo de la Matrix aquí. ok. Esa es tu conexión con la Matrix, Que es la primer vértebra, con el vehículo o antena. el Atlas. El Atlas es el que sostiene el cráneo, exactamente. Le llama puente de Jade el budismo, es puente de Jade. Por ahí entra el alma cuando entra el cuerpo. Cuando estás en el vientre formándote, Sí, a los 3 meses, por ahí entras con tu espíritu, entra al vehículo biológico. ¿Sí? Entonces, cuando tú consumes una medicina, este punto de encaje, que es el que te permite percibir la realidad en un estado de conciencia base, que es la normal que tenemos de los 5 sentidos y vemos aquí todo normal, te lo mueve del lugar, la medicina te lo mueve. ¿Y a dónde se mueve este punto de encaje? A los diversos puntos de anclaje. ok. Hay que entender esto, ¿no? Punto de encaje es una cosa y punto de anclaje del punto de encaje es otra. Entonces, cuando tú haces medicina, se altera tu estado de conciencia, se mueve tu punto de encaje y es como si sintonizaras otra estación de radio. Aquí volando por nuestra cabeza están todas las estaciones de radio de Mochi sonando al mismo tiempo. No las escuchamos, no significa que no existan. Así es la realidad. Sí. Solo está sintonizado en una. Está sintonizado en una. Y es tan limitado tu capacidad de percibir la realidad que lo que puedes ver con tus ojos del espectro luminoso es el 0.0000052%. Y lo que puedes escuchar es todavía menos. Es 0.0000032%. Imagínate, es una centimésima. ¿Qué quiere decir? Que mucha de la información de la realidad se te escapa. Pero cuando se mueve tu punto de encaje, la amplitud, ¿sí? O la manera en la que esa realidad es percibida cambia. Entonces puedes observar otras facetas de la misma movida Sí. y obtienes información. Pero ya que sales de ese estado, tu punto de encaje, regresas a donde mismo. ¿Y cómo regresas ahí sin la medicina? El chamanismo maya es no ceremonial y no utilizamos medicinas de poder, porque se le enseña al adepto a ir a pie ahí, Ok. a ir abriendo camino con disciplina, con disciplina, Constancia. constancia y solito. Y cuando tú ya abres ese caminito entre el punto de encaje de anclaje básico y lo que se le llama punto de anclaje, que le decimos lunas, Sí. ¿sí? Nomás por ponerle un nombre. Ok. Entonces hay diversas lunas o punto de anclar. El chamán se llama chamán si tiene esta habilidad natural de mover su punto de encaje a voluntad, Ok. no con plantas, ¿sí? Sí. Ese es un verdadero chamán, alguien que puede alterar a voluntad, sostener ese estado de conciencia alterado sin que se le bote el chango y regresar a su estado natural. Hacer la chamba en ese estado alterado, regresar. Eso es chamanismo. Lo demás es entretenimiento espiritual Sí. disfrazado de eso, que es válido, yo no tengo nada en contra de ellos, pero no siento que estén haciéndole un beneficio a la gente, Sí. la verdad. Yo no creo que le estén haciendo ningún beneficio. Me ha tocado a mí aterrizar a mucha gente que vienen conmigo a consultarse por cuadros de psicosis después de hacer ayahuasca.
Sí, el problema está que hoy Vas a ser sapo. sí, el bufo famoso, ¿no? Es de los venenos más fuertes que existen en el mundo, más que los venenos de víbora. Sí, yo he visto cómo se pone la gente cuando lo fuma. Sí. Tracas, bye. Y digo, vámonos a la prueba real. Después de hacer medicina, ¿eres mejor padre? ¿Eres mejor madre? ¿Eres mejor hijo? ¿Eres mejor empleado? ¿Te comportas de manera más respetuosa? Muchas veces es todo lo contrario. Sí. Incluso se genera a veces una codependencia a la sustancia. O ya si te vas a los extremos, la tremenda arrogancia de creer que él te llamó la medicina y que ahora tú puedes correr, Sí, cuando la intención real detrás de esto es la economía, sí, porque se cobran caros estas medicinas. así es. Entonces, básicamente, estos chamanes o neochamanes que trabajan con plantas y eso, a veces nada más se dedican a cuidarte mientras estás drogado Sí. y ya, que te vaya bien. Mientras te cobran muy bien. Mientras te cobran muy bien, te digo, no te van a en contra de ellos, chido, su cotorreo, pero no están haciéndole ningún bien a nadie. Y comparto totalmente tu ideología y al final no te voy a decir que no, las he probado, Por supuesto. las he probado, ¿por qué? Porque no quería que me contara. Y pues sí fue una experiencia, pues al principio no muy grata, igual manera la siguiente, porque la probé en 2 ocasiones, ya fue una experiencia totalmente distinta porque yo ya conocía el viaje o el trip, pero de igual manera considero que no es una manera adecuada de despertar la conciencia porque te condiciona te condiciona a una ceremonia que tienes que pagar, siendo que realmente yo siempre les he dicho que nosotros podemos hablar incluso con Dios sin la necesidad de ir a hincarse enfrente de un párroco. Totalmente. Puede ser aquí, puede ser simplemente con una planta, puede ser directamente incluso con un animalito, puede ser en donde sea, donde gustes y mandes, porque esa conexión la tenemos todos, sí, y es gratis. Lamentablemente hay muchas personas que pues viven, como te comenté en un principio, de la religión y no para la religión. Y te digo, son herramientas, pues. No podemos satanizarlas Así, porque es como si satanizara un machete, pues. así O es, sea, no. O un cuchillo, pues no, es una herramienta. Sirve para dar vida y para quitarla. así es, Sirve para iluminar o para ennegrecer. Entonces, claro que estas medicinas de poder son poderosas y ayudan al despertar los antiógenos, pero con un cuidado adecuado, un contexto real así es, y la capacidad y la madurez, porque le están dando ayahuasca a niños de 15 años. O sea, no tienen ni siquiera el cerebro desarrollado por completo y le estás metiendo un enteógeno. así es, ¿Tú crees que eso sea? No es lo mismo que los niños que nacen en el Amazonas, les dan ayahuasca desde que nacen, el biberón se lo toman, o sea, su mente va. y el contexto es totalmente distinto, porque realmente ellos piensan y juran que van a un encuentro con Dios. Ujú. Exacto. Ahí va. A la ciencia me voy. Tu sistema nervioso funciona con un voltaje naturalmente. Sí, Tú lo puedes medir con un mapeo cerebral, lo puedes medir tu voltaje. Trabajas en un voltaje y ese voltaje determina tu nivel de conciencia. O sea, qué tanto proceso, qué tanta información puedes procesar en determinados segundos. Cuando decimos que vibra bajo una persona, es porque trae un voltaje bajo y lo puedes medir con un psiquiatría y dices, tiene depresión, pero hay un voltaje bajo. Entonces, esa persona que trae depresión y su sistema nervioso está acostumbrada a funcionar con un voltaje bajo, le metes una cantidad de 5 gramos de hongos, voltaje se va de golpe para arriba, le revientas el sistema nervioso, así es. le revientas el sistema nervioso. Y el problema es ya que si ya trae alguna predisposición genética de alguna alteración neurológica, se la Te dispara. la disparas ahí. ¿Te estás haciendo un bien? No. Exactamente. Hay que tener criterio a la hora de hablar de estas medicinas y no irte ni a satanizarlas, ni a creer que son la panacea Exacto. de la conciencia y la sanación espiritual. Completamente coincido contigo. A ver, y platícame, ¿qué son estas herramientas que traes? Órale, muy bien. Estas herramientas son herramientas de energía escalar, las que están hechas de cobre, y de energía orgón, que son las que están hechas de resina epóxica. Ok, Esto, aunque tú lo veas muy sencillito, hay una cantidad de ciencia tremenda detrás de estos aparatos, que parece que es irreal, ¿no? O que es un juego. Mm, Este principalmente es el anillo tensorial, o en inglés tensor ring, anillo tensor o tensorial.
Mm, la energía escalar es algo muy poco conocido, incluso en el argot o de la ciencia o de la física. Está, está como que solamente un grupo muy selecto de élite lo estudió y lo difundió. Sí, No está ampliamente difundido en la comunidad científica. Entonces, esta tecnología la desarrolló un hombre llamado Slim Sperling en ok. Estados Unidos en los años 90. Él era un metalúrgico, trabajaba el metal y conoció un grupo de científicos que eran discípulos de una persona que se llama John Archibald Wheeler. Ustedes lo pueden buscar, tanto el nombre de Slim Sperling como de John Archibald Wheeler. Entonces, John Archibald Wheeler era un físico teórico que trabajó mucho en el estudio del, de la energía escalar. Él desarrolló este término campo tensor, que es el campo que se crea en el llamado espacio vacío que está dentro de este anillo. Entonces, a la hora de tú, hay que entender qué es lo que hace que funcionen estos aparatos. Es la longitud del cable. Antes de yo hacerlo rueda, Sí, tiene una medida de un codo sagrado. ok. El codo sagrado, el codo real, es el que usaron los egipcios para construir sus pirámides porque resuena naturalmente con las frecuencias de la Tierra, del planeta. Ujú. Entonces, los campos magnéticos de la Tierra naturales, ¿sí?, resuenan armónicamente con estas medidas. Ujú. Ok. Entonces, así como la cuerda de la guitarra, dependiendo de la longitud, es la frecuencia que emite y la nota que es, igual estos aparatos, que funcionan con energía escalar, que no es energía eléctrica, no es energía magnética, ¿sí? Es energía escalar. ¿Qué significa? Dentro de este aparato se crea un campo punto cero. Justo en el medio hay un puntito de luz. Ok. O sea, son aparatos que crean energía, que harness, ¿cómo se dice en español? Anclan, anclan, sí, la energía natural de la Tierra benéfica y la magnifican. O sea, con un campo positivo para acá, positivo para acá. Cuando tú tienes una longitud de cable de cobre, tienes un polo positivo y un polo negativo. Así, un cable que tú jalas y haces alambre de cobre, Sí, lo tensas. lo tensas y creas, molecularmente se alinean todas las unos pequeños cristales. Entonces generas una, una corriente de energía por ahí. La energía que le gusta moverse, tú sabes, Sí, sí, sí. canta moverse y por donde pueda se va a mover. Entonces, por donde se mueve mucho mejor la energía es por un círculo. Entonces, cuando tú conectas este polo positivo y polo negativo y generas un círculo, inmediatamente se crea un circuito de energía y por ahí va a estar fluyendo la energía. Y lo que induzcas ahí va a fluir, creando un polo positivo para acá y un polo negativo para acá, si es un solo alambre. Sí, Entonces, estos canijos descubrieron que si trenzabas el cobre en un ángulo de 45 grados, en el sentido de las manecillas del reloj, colapsabas el campo y creabas dos polos positivos. ok. Entonces, estos aparatos emiten una energía muy parecida a la que un practicante del Qigong o de Reiki o sanador Sí, emite con sus manos. Esto lo está constantemente emitiendo. Y dices tú, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿De qué me sirve saber? Bueno, nuestro cuerpo está hecho de agua claro. y los campos escalares estructuran el agua, la ordenan porque generan un campo de coherencia y congruencia armónica y juegan con el éter. ¿Qué quiere decir? Que modifican incluso las líneas de un campo magnético. Es que los campos magnéticos no se mueven las líneas. Sí. Esto sí, esta energía. ¿Qué función tienen estos aparatos? ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia en la que esté. Esta está en una frecuencia de 144.000 Hz o 144 megahertz. Ok. Y esta frecuencia ayuda mucho a la sanación física. Cuando una persona está enferma o le duele algo, se lo pongo En el área. en el área. Entonces esta energía empieza a actuar en las células a nivel cuántico y les empieza a nutrir de energía o biofotones. En la comida igual. Te pones un alimento dentro del anillo, lo cargas de energía biofotónica.
Si tú pones este anillo en un router o en cualquier aparato que emita radiación negativa, ¿sí? O de iones positivos que son negativos para nosotros, Sí, sí. los reordenan y los cambia a iones positivos. Ujú. Y esta es la tecnología de los anillos tensoriales, Ok, ¿sí? Que la gente usa para su agua, para su cuerpo. Y hay otra medida que es la que traigo en este anillo, que son eh, está en 177 megahertz, el codo perdido. No recuerdo si en 177 160 188, disculpo. ok, Pero este trabaja más en protección del campo energético, áurico, es más sutil ok, y este es más físico. Y obviamente este es un codo sagrado completo, pero es una fracción. ok, Y esta es una fracción de ese codo sagrado, pero funcionan igual. ok. Y tener la misma angulación de todo. Lo mismo, si te das cuenta, Ok, son dos puntos sí, que yo creo para que sea anillo de dedo. Entonces la sangre va fluyendo por aquí adentro, dentro del campo escalar, y la va reordenando, fluye mejor la sangre, ok, te llena de energía natural porque son dispositivos de energía libre. sí, Entonces, esta básicamente es un superconductor de energía a temperatura ambiente. Entonces, para eso los usamos. Esta pirámide, pues también tiene la forma piramidal, ahí concentra el éter y lo proyecta en el puro medio. Entonces, todo lo que pongas dentro de esta pirámide, ¿sí? se va, se va a cargar de energía vital. Ujú. y la forma piramidal que carga el éter tendría que ser de cobre. No necesariamente, cualquier figura. O sea, John Archibald Wheeler explica que independientemente del material con el que tú formes la figura geométrica, las propiedades energéticas de esa figura van a seguir igual. Sí, El temazcal es un círculo, sí, perfecto, ¿sí? Y los indios le llaman a eso tecnología. O sea, ellos ya sabían esto, ¿sí? Que un círculo protege, un círculo apoya la energía vital, la sostiene. Ellos ya lo sabían. Y apenas en los años 60 que escribió Geometrodynamics, se llama el libro en inglés. Creo que no está en español. John Archibald Wheeler. Y ahí explica toda la tecnología escalar. De ahí salió pues esta tecnología, de esa teoría. Y estos aparatitos son orgonitas. Esos son más conocidos, sí. que tienen mucho más tiempo ya en el mercado y entre la gente. Básicamente están diseñadas con resina epóxica, metales y cuarzos. Adentro tiene cuarzos. El cuarzo tiene una propiedad piezoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando es sometida a presión mecánica, genera un campo electromagnético. ¿Qué quiere decir? Produce electricidad. Sí, O tú la Entonces, el cuarzo genera un campo magnético alrededor y la resina epóxica absorbe, por ser material orgánico, todas las radiaciones, malas vibras, como le quieras poner, la absorbe la resina epóxica. El cuarzo, de estar desbalanceada esa energía, lo ordena y el metal expulsa, repele esa energía hacia afuera. Entonces, todo lo que está emanando es una especie de limpiador o armonizador ambiental que no ocupa limpiarse, que no ocupa, solo se limpia y constantemente está funcionando. Esto lo descubrió un psicoanalista discípulo de Freud que se llamó Wilhelm Reich. Lo pueden buscar también a Wilhelm Reich. él fue el que descubrió Es esa la teoría. energía orgón, Ok, que es energía vital, sí, sí. sí, pero él le puso energía orgón. Y el otro es completamente igual, solamente que trae ahí la figura de la flor de la vida. Claro, estos ya son como más, este es como que no, que no está tan estético, Ok, pero funciona, está completamente igual. cerca. Y este es como que más de adornito, pero también funciona. Ok, Está más potente este que este. ok, Dentro de este hay un anillo tensorial. De hecho, aquí hay dos anillos tensoriales. sí, Y dentro de esta tengo una doble espiral, que es un símbolo del movimiento de la energía. Y hay un anillo abajo, tensor. Es el huevo del Edén, le digo, de cura, ¿no? Pero esto los puedes poner abajo de tu almohada y te van a dar un sueño ultra reparador. Ya la gente aquí los tiene, los que les he vendido, para eso los usan. ok. A dormir con él. Para dormir con ellos, para ponerlos cerca de sus alimentos y prolonga la vida de los alimentos. Em, pero básicamente lo usan para dormir. Cómo descanso con orgonita y duermo a gusto y me recupero, ¿no? Hay gente que es acosada por entidades
oscuras, Sí. que se alimentan de la energía humana. Y estos aparatos, como si fueran clarividentes, vieran la luz que está emanando todos esos objetos. Tú la sentiste porque eres sensible, o sea, que tocaste, pero constantemente están emanando esta energía positiva, benéfica para los animales, plantas y humanos. Fíjate que el que siento que desprende más energía es la bobina. Claro que sí. Esto es lo que tiene un campo de acción impresionante. Es bien curioso. Esta bobina, ¿sí? Se le llama armonizador. Ok. O sea, toda la tecnología empezó con uno de estos, pero sin trenzarse. Ok. Y empezaron a hacer los científicos pruebas, ¿no? Ya después les hablaré más detalle, pero pueden investigarlo. Después lo trenzaron y lo hicieron así. Ya descubrieron esta tecnología del anillo tensorial. Lo puedes poner en tu llave de entrada del agua de la casa Ok. y ya el agua te beneficia. Pero este, si se dan cuenta, está hecho de varios anillos, Sí. ¿sí? Que generan una esfera. Entonces, ellos se dieron cuenta que si tú ponías un solo anillo, el campo estaba estático. O sea, era un campo escalar, pero estático. Sí. Al tú ponerle la bobina, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, generas movimiento de energía. La bobina hace esa succión de energía por un extremo Sí. y le escupe por el otro. Y aparte tiene que ser redirecciona para todos lados. Y exactamente, y lo redirecciona para todos lados. Entonces, la luz y el campo armónico que está emitiendo este aparatito tiene más o menos un campo de acción de más de 60 kilómetros a la redonda. Pues en este momento ya está armonizando mucho. O sea, Ok. ¿qué descubrieron estas personas? Que si tú lo ponías en un punto tonal que le llaman a la Tierra, o que le llaman, son líneas no, líneas geopáticas, se llaman, que son como puntos Te encuentras. de convergencia de campos magnéticos de la Sí. Tierra, se pueden descubrir con unos aparatos de cobre que se cruzan. Eso sí, cuando se cruza, ahí está el punto tonal. Sí. Entonces tú pones este armonizador ahí y reportaban que hasta la contaminación del aire eliminaba. La criminalidad, los índices de asesinato, robos, ¿por qué? Porque genera un campo de coherencia y congruencia armónica. Es como si estuvieran rezando 1000 personas al mismo tiempo. Sí. Entonces, para que se manifieste en la matrix holográfica una situación horrible, se necesita desorden, caos. Ujú. Y esto lo que hace es que evita que el caos se manifieste. Aquí en las casas que he vendido estos aparatos, me reporta una señora que ella vivió muchos años con su esposo y su esposo, pues desde que lo vi traer una entidad del señor, o sea, estaba montado, que le decimos en chamanense. Sí. Entonces la estaba ataque y se alimentaba de la miseria de la señora, la entidad. Entonces dije, tenga, póngalo en su casa. Dice que desde ese día su esposo no ha tenido un solo incidente con ella, Mejoró. de inmediato. O sea, es algo maravilloso que creo que Dios quiere que hagamos. Sí, es que realmente las personas que ven ahí en el video o que van a ver el video, no, quizá no logran percibir, quizá no logran percibir la fuerza de estas herramientas, pero se siente energía y específicamente en esa bobina se siente y sí es algo que se logra pues hasta percibir en el ambiente porque literalmente de que llegaste, o sea, dije, ¿qué onda con este video? Sí, sí, sí. Pero bien, o sea, no turbio, no mala energía, porque luego se sienten las energías negativas o pesadas, exactamente. Pero estos aparatos realmente, pues igual, si puedes decir tus redes sociales para que Claro, los encuentren. lo pueden encontrar en Raja Orgon Energy Ok, o Nagarrayas Orgon Energy en Facebook, en Instagram, también Nagarraya Terapeuta. Nagarraya es mi nombre artístico ok, ok. es el nombre de sacerdote budista que tengo, hombre de alma le llaman. Ok. Pues Nagarraya me encuentran en las redes. Así es. Yo desde que empecé a crear esta tecnología, que es reciente, yo estudié la teoría y luego lo puse de práctica. Y desde que estoy trabajando he bajado de peso, he sanado enfermedades físicas y mi calidad de pensamientos, más que nada, ha mejorado mucho. Porque el codo perdido, y hablé del codo sagrado ahorita, que es de las pirámides de Keops, Sí, que tiene una frecuencia y trabaja ciertas cosas. El codo perdido trabaja la mente, las emociones y el campo energético. O sea, son 4 cuerpos. Físico trabaja el codo sagrado y los otros 3 el codo perdido. Y ok. hay otro codo que se llama codo de empoderamiento. También trabaja otros aspectos de manifestación de la realidad.
Entonces es un anillo con un codo de empoderamiento y puedes hablar lo que quieres que se manifieste a través del anillo. Y empieza a vibrar el éter y reestructurar la mano. Y organizarlo a Organizar, tu conveniencia. por supuesto. Y curiosamente no se puede usar para el mal esta tecnología. Es imposible que alguien lo use para hacer maldades. Así está diseñado. Ok, no, pues es una chulada realmente. De hecho, pues igual ahorita te voy a platicar algunas cositas tras bambalinas que van a salir muy buenas. Muy bien. Pero pues ese fue y realmente muchas gracias por tu tiempo, gracias por prestarte a venir a este podcast, realmente interesante lo que le sigue. Y pues si esto te interesa, si te gusta que vengan personas de alto valor espiritual como Gil, suscríbete y comenta aquí abajo de qué te gustaría que hablemos o qué persona quisieran ver. Les dejaré el quiz de afinidad con tu espíritu guía y además una guía práctica chamánica para mejorar tu relación espiritual y tu vida. Sigan a Gil en sus redes sociales y déjanos aquí, los dejaremos ancladas en la parte de abajo, sus redes sociales para que lo vayan y lo sigan. Es una persona de muy alto valor y pues mis empanguis, les recuerdo, suscríbanse, déjense likes, es completamente gratis y realmente es importante para seguir avanzando. Gracias a eso ayudas a este Munanzo, a este Famba, ayudarás a todo el equipo, que vengan más personas a hablar de espiritualidad, bendiciones y que ensamble los acutare hoy y siempre. Gil, te tengo una última pregunta. Si tuvieras un minuto de vida y todo el mundo te escucharía y te recordaría por ese minuto, ¿cuál fueran tus últimas palabras? No hay nada más valioso que la vida. Trabajar para sostenerla y protegerla, sostener su dignidad, es lo más noble a lo que puedes dedicar tu vida. Si como humanidad lográramos comprender la dignidad inherente que posee la vida humana y animal y la vida en este planeta, pudiéramos transformar de golpe esta realidad. Me gustaría compartir el valor de la vida y de la dignidad. Un solo minuto de vida es más valioso que todos los tesoros de todo el universo. Eso me gustaría compartir. Realmente sí, qué bonito. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, Gil, por acompañarnos.